Hoy queremos compartir con ustedes un tema que siempre será actual y que en este tiempo es mucho más actual. Un tema que hace recuestionarnos nuestro ser persona y nuestras acciones frente a los demás. Hoy queremos hablar sobre la ética personal. Y para ello hemos traído al profesor Erasmo Espino, profesor de la USMA, con el que queremos compartir un rato de diálogo abierto, libre, donde el pensamiento fluya con toda la libertad. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, padre. ¿A qué tú le puedes llamar ética personal? La ética, académicamente la ética es una rama de la filosofía, que es la que se preocupa básicamente por estudiar la conducta del ser humano, su modo de ser en la sociedad, y en base a lo que él entiende, este ser humano, como lo bueno, lo malo, el bien, el mal. Este es básicamente lo que es la ética. En palabras muy sencillas, es cuando el ser humano empieza a hacerse preguntas profundas sobre su modo de comportarse personal y socialmente. Alguien decía, había un filósofo español que decía, Aranguren decía, que la ética es la moral pensada. Cuando pensamos el hecho moral del hombre, ¿no? Normalmente no lo pensamos, lo ejecutamos, ¿no? Ante una situación optamos por hacer el bien o el mal, robar, no robar, saludar, no saludar, perdonar, no perdonar. Pero cuando pensamos esto de modo sistemático y racionalmente, estamos ante la ética. Y digamos que esa es una pregunta y una actitud que todo ser humano tiene dentro. Todos en algún momento reflexionamos sobre cómo estamos actuando y sobre cómo queremos actuar. Esa fundamentación ética personal va a determinar tus acciones, va a determinar tus actos y la repercusión que ellos van a tener en la sociedad o en el ambiente en el que estás viviendo. Sí, sí. ¿Tú crees que en este tiempo, en este momento histórico en el que nos toca vivir, es fundamental una ética personal bien establecida, bien clara? Sí, claro, porque estamos un poco a la intemperie. O sea, ya no tenemos tantos aliados para una vida buena, digamos, para una vida realmente digna de ser vivida. Quizás se ve con más fuerza en las sociedades desarrolladas, en una especie de confusión generalizada en Europa, en Estados Unidos, pero en las grandes ciudades de América Latina eso ya es evidente. Entonces, más que nunca la gente sí quiere, porque la gente anhela vivir en paz, en armonía, en coexistencia con los otros. O sea, no hay quien no quiera una vida lograda, una vida plena, una vida realizada. Y eso supone normalmente que tú estés bien y los demás estén bien. Y para eso tú necesitas no solamente criterios, necesitas como opciones de fondo que te ayuden, si la vida fuera un barco, a navegar bien la nave que hemos recibido, ¿no? La barca en la que estamos metidos. Entonces yo lo veo, por ejemplo, que incluso para los jóvenes de hoy es muy importante. Mis alumnos, lo digo porque hasta hace poco dirigí el servicio social de la universidad, me permitió acompañar a los muchachos en una experiencia de solidaridad continua y específica que hacen justo antes de graduarse. Y yo veo que todos ellos regresan de su experiencia de servicio social con una motivación enorme. Jóvenes que tú podrías pensar que están desconectados, que tienen una vida algo superficial o que hay confusión, y la mayoría, después de haber pasado un mes en un hogar de muchachas que han sido violadas y que se les está acompañando para que no aborten, o con niños víctimas del maltrato, o con ancianos abandonados, o con enfermos de SIDA, o trabajando con los campesinos en Cocleo, en Darién, y la frase casi siempre es la misma. La frase es: profesor, hay un antes y un después en mi vida, luego de haber hecho esta experiencia. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron a hacer una experiencia de una vida éticamente vivida, o sea, dedicar un tiempo de su vida completamente hacia los demás y hacia gente que está en condiciones socialmente de desventaja frente a la que estos muchachos de la USMA normalmente están. Entonces, se les permitió hacer una experiencia ética.
Y eso ha dejado una huella a estos muchachos de ahora, de hoy, que resumiendo, pues sí me doy cuenta que el hombre de hoy sí quiere una vida que corresponda a una ética personal, a una determinada manera de ver la realidad. Pero ¿qué hace entonces que nosotros no actuemos o desarrollemos esa ética personal ahora? O sea, en este tiempo tú marcas un mundo de discurso y marcas un mundo de acciones. Y cuando tú ves la incoherencia entre una y otra realidad, no hay hombre coherente, no hay persona coherente, pero esa ética en este momento es algo que se escapa, o sea, que simplemente es una mampara que te puede dar, que te da un lugar en la sociedad, pero no necesariamente hace que tu vida y tus acciones se traduzcan en ella. Claro, es decir, la bondad, la verdad, la belleza, la justicia, incluso una cierta idea de Dios, etcétera, pero no quiero entrar en el discurso propiamente religioso, se tiene que traducir en la forma concreta, en tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Obviamente que puedes construir un discurso o una imagen que aparenta que está en lo que aparece ser, pero no que forma parte de lo que eres. Y eso lo puedes hacer por mil razones: para calmar tu conciencia, para recibir legitimación social, el aplauso de tus pares, de los miembros de la comunidad a la que perteneces, porque le conviene a tus negocios, porque le conviene a tu puesto de poder, etc. Pero eso por un lado, digamos, pero eso forma parte como del dilema ético eterno, ¿no?, del ser humano, ¿no?, que incluso puede desear el bien, pero opta por el mal. Muchas veces pasa así, pero ahí uno tendría que entrar en un discurso antropológico y teológico más profundo de la cuestión del pecado, etcétera, que no viene al caso. Pero lo que sí es cierto que bueno, los seres humanos estamos en una condición histórica, pero que no es de ahora, porque es un problema universal, en el que nos debatimos entre unas formas de vida nobles, bellas, verdaderas, y otras que van en contra de la vida misma de la persona y de la especie. Y estamos como en un péndulo. Hay momentos en la historia donde la sociedad parece enfocada hacia un extremo, y es lo que uno llama los periodos de decadencia histórica, y otros periodos en los que hay cierta virtud social más o menos compartida, donde el péndulo se mueve, digamos que hacia el lado, vuelvo y repito, de la virtud. Hay mil factores. Un factor, lo sabemos, es el factor de la familia, porque es en el hogar, es en la relación entre papá y mamá, los abuelos, etcétera, es una familia pequeña o ampliada, donde el muchacho va aprendiendo el gusto de la bondad, el gusto de amar al otro, el gusto de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, generalmente, y además de parte de las dos figuras que constituyen la estructura de la persona, ¿no?, el papá y la mamá. Pero como esta realidad de la familia, que es la realidad fundante de la sociedad, ha sufrido tanto deterioro, sobre todo en Occidente, esa también es una de las causas, yo no digo la única, pero una de las que más ha afectado esta especie de erosión moral. En las estructuras sociales, dentro de ese planteamiento tuyo, en las estructuras sociales vigentes, tú te encuentras una lucha por querer ser bueno, o sea, ser una persona éticamente responsable, una persona que maneja criterios, en esta sociedad no tienes espacio, eres como una cosa extraña, una cosa rara, eres algo que va contra la corriente. Hablar de una ética personal, no estamos también hablando de convicciones claras, Sí. de una personalidad bien establecida, porque el medio ambiente no te lo permite, sino al contrario. O sea, tú ves un medio que te induce a tomar, que te induce a gastar, que te induce a vivir el ya, el momento, sí. Un ambiente que te dice: converso contigo, hacemos este conversatorio mandándonos chat uno al frente del otro y estamos tranquilamente haciendo el programa, ¿no? Pero estamos chateando tú y yo aquí mirándonos las caras. O sea, ¿cómo puedes enfrentar una realidad, una ética personal, una acción con esas características sociales? Yo diría varias cosas. Uno, que creo que es cierto que llevar una vida ética coherente con ciertos valores de nobleza, de verdad,
supone ir contracorriente. Eso además es un dato de hecho, eso no es que yo lo piense, eso es así. Es decir, hay que ir contra un grupo grande de gente y contra un modo de hacer las cosas que yo no digo que es el que domina, pero sí que es muy evidente. Sin embargo, veo cada vez más que, y lo digo sobre todo porque lo veo incluso en los jóvenes, que hay una sed de amor, de verdad, de belleza, de Dios si queremos, que no ha podido ser sofocada, y que realmente la gente cuando encuentra modelos de una vida plena, una vida digna, el 99% de los casos los admira y los aplaude. Es decir, es muy difícil, porque es que no estoy hablando de un discurso, estoy hablando de vidas llenas de entrega, de solidaridad, de alegría, de amabilidad, de servicio. La gente ve estos ejemplos y básicamente dice, wow. Y lo veo en la parte positiva del mundo empresarial, gente que podría estar disfrutando de sus cuentas bancarias en algún resort del Pacífico, y en cambio empieza a usar su tiempo libre para ver cómo puede ayudar a los demás, se preocupa quizás eso lo veremos más adelante, de dinámicas de comunión dentro de su empresa, ¿sabes? Quiénes son mis empleados, cómo estoy pagando salarialmente. Entonces yo diría que sí, ser ético hoy es contracorriente, pero cuando la gente ve un ejemplo contracorriente, la mayoría de las veces lo reconoce y lo aplaude. Creo que ejemplo de algunas elecciones que acaban de pasar en X país demuestran que la gente sigue queriendo, aunque sepa que es ir contracorriente y aunque sepa que cuesta, la gente sigue aspirando al bien. Eso es un dato de hecho impresionante. Es como incluso en los barrios nuestros difíciles, cuando cierta persona que se dedica a trabajar con los demás, los maleantes del barrio protegen a esa persona. Y dicen, no, este nos ayuda, este se cuida a los pelados, les enseña deporte, o fulano, a fulanito no lo toquen. Entonces va en las antípodas del AMPA del sitio, y sin embargo es cuidado por estos hermanos, estos amigos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿No? Entonces pasa así, entonces hay algo que no logra sofocar. O sea, es que el mal no es la verdadera naturaleza. Pero con respecto a lo otro, pero para mantener esa ética personal, casi todas estas personas recurren a medios y herramientas. No basta solo tener una estructura de valores, ni solo querer mantenerla. Una de las cosas que hay que hacer, te tienes que aliar con otras personas que tengan tu misma visión de la vida, valores compartidos, y periódicamente encontrarte con estas personas. Yo les digo a mis alumnos hablar de fundar círculos de resistencia, ¿no? Donde ellos puedan inyectarse de esta forma de ser, de vivir, de hablar, de pensar, porque solos sí creo que no se logra el contracorriente. O sea, el hombre virtuoso, individual, eso se podía en la época de mis abuelos, quizás, pero en esta época, personalmente, yo no creo, si quisiera ser coherente con un cierto estándar que me he propuesto, solo no llegaría ni a la esquina. Dentro de la situación, dentro de ese caminar diario, una persona se va a enfrentar a muchas dificultades. La ética, tu estructura ética va a estar en relación a tus actos morales, ¿no? Pero yo voy en la línea de que no son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Entonces, dentro de esa realidad, mis actos me van a llevar a mí a expresar mi pensamiento ético. Tú encuentras hoy situaciones como muy especiales, vamos a decir especiales. Tú encuentras una ética disfrazada, muy llena de cosméticos, muy bonita, muy bien planteada, pero tú sabes que detrás de ello la intención es otra. ¿Cómo tú puedes manejar una realidad como esa? Llévalo a nuestro altruismo, que muchas veces se sale, y yo manejo un altruismo increíble, y yo soy una persona que expresa
mucho y que hago mucho por. Generosa. Sí. Supuestamente. Pero a la hora de la hora, no responde a mi mundo ético. Pues yo lo único que podría decir es que una persona que utiliza la ética como fachada, que al final es una ética falsa, pues lo que está pasando es que sencillamente no, se está engañando. Se está engañando y no funciona como ética, básicamente. Básicamente la postura, la fachada se cae por sí misma. Eso que usted comenta es básicamente una pose que se pone en práctica para obtener algún tipo de interés social. Pero en este tiempo, fíjate que es lo que más te venden, ¿no? O sea, tú tienes que tener fachada, claro, y alcanzas. Tú tienes fachada y entras. Tú tienes fachada. Estoy de acuerdo contigo en esa parte que decías de que, que los jóvenes de ahora tienen, y hasta muchos adultos ven una beta y se van por ahí, claro, en ese mundo de la ética, y hay gente que vive, que intenta o que lucha por vivirlo, ¿no? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo de que hay más gente buena que gente mala. Yo estoy convencido de eso. Si no, el mundo no iría adelante. Sí, y es verdad, los pocos que malos hacen más bulla que los que hacen cosas buenas. Sí, sí. Pero la estructura que tú vives es una estructura que te dice qué llevas, qué tienes, qué posición tienes, y entonces para alcanzar eso hasta nos lleva a violentar nuestra propia ética. Bueno, pero es que es un dilema, bueno, repito, perenne. Yo creo que los únicos modos de resistir frente a vivir una ética como fachada, o vivir de un modo tal que nos haga violentar una estructura ética sana recibida, es poner los medios para aguantar el embate y poder resistir y a la vez proponer la verdadera vida, que es: con mis actos correspondo a una serie de valores que he recibido y que he vivido y que me resultan potables, que me resultan potenciadores de una vida nueva, de felicidad. Hay que poner los medios. Yo por eso quisiera un poco insistir en lo que le dije. Es importante que aquellos que quieren optar por una vida buena se pregunten qué mecanismos necesitan a nivel personal, familiar y comunitario para poder llevar a cabo una vida buena. Alguna de las herramientas que yo sugiero es la exploración de la propia historia. Que el sujeto recuerde quiénes fueron las personas que lo inspiraron y formaron éticamente. Y nos ha resultado muy, muy interesante porque emergen la madre, el padre, los abuelos, los tíos, los maestros y muchas veces los primeros jefes que tuviste. Y cuando hago con mis alumnos de ética este ejercicio, es un ejercicio muy poderoso, porque les hace ver la ética no como un valor inculcado desde fuera, como una cosa abstracta, sino como una realidad que entró en su vida a través de personas con nombre y rostro concreto. O sea, en mi vida, cuando yo hablo de ético o de ética, estoy pensando en el ejemplo de mi padre, que es miembro de X partido político, y que cuando sube el partido político contrario, lo vuelven a llamar para que dirija un proyecto hidroeléctrico, porque saben que si está este ingeniero nadie se va a robar un centavo. Entonces digo, wow, interesante, mira cómo sus enemigos políticos lo llaman a trabajar porque saben de su honestidad. O sé de que nadie en la casa iba a hacer un plato de comida, porque vi a mi mamá sirviendo el plato de comida a la persona que llegaba a la casa. O el otro dice, porque es que vi a mi abuelita que recogió al tío fulanito de tal, y que ahora está reconocido como los otros tíos, incluso en su registro civil. Entonces los muchachos empiezan a descubrir la ética vivida en su propia historia. En el ejemplo, el papá, la mamá, la maestra, el tío, el jefe, un hermano, un compañero de trabajo. Entonces hay que hacer una serie de, bueno, lo sabemos quizás por la vida eclesial, una serie de ejercicios interiores que reactiven el bien dentro de nosotros. Y además hay que aliarse con
otras personas que tengan tus mismas opciones, que tú puedas incluso, por ejemplo, un empresario que le están haciendo pensemos una situación hipotética, un funcionario de gobierno pide un soborno para brindar un servicio, poner un servicio tributario, gubernamental, ponerlo más bajo, ¿no? Otro costo. Tú me das tanto y no tienes que pagar 20%, sino tienes que pagar 10%. Y ahí hace falta tener, digamos que los pantalones muy bien puestos para saber qué es lo que uno quiere o no quiere, qué debe hacer y qué no debe hacer. Pero la fuerza de poder llamar a un hermano y decirle, fulano, que es gerente en otra empresa como la tuya, me está pasando esto, ¿qué hago? Y que tú sabes que al otro lado te van a decir, no aceptes el soborno, paga lo que tienes que pagar, vas a ver. Y que no acepta el soborno, paga lo que tiene que pagar, y a la semana le viene un contrato que duplica aquello que él se iba a ahorrar. Entonces me dice esta persona, pero mira la providencia de Dios. Yo me pongo en comunión con mi hermano, lo llamo, le pregunto, él también es empresario, me dice, no aceptes, haz bien, y chumbulundo, una semana después viene este contrato que me hace ganar mucho más de lo que me hubiera ahorrado si hubiera aceptado el soborno. Además ahí está también, bueno, también hay que decirlo, la mirada de fe, la experiencia de la fe, que obviamente para ser ético no hay que ser creyente, pero si eres creyente tienes una herramienta para poder llevar una vida ética. Nos queda muy poquito tiempo, solamente una cosa. En este tiempo, vale la pena, o más que vale la pena, podemos dar un cambio social, que amplias estructuras sociales, políticas. O sea, hay unos niveles de corrupciones muy grandes. No hay credibilidad en las instituciones, no hay credibilidad en las personas, no hay credibilidad en muchas cosas. ¿No? ¿Cuál sería el papel de la ética en esa situación? Pero tiene que ser muy breve. Yo pienso que habría que hacerle ver a los líderes y al pueblo común que la vida ética vale la pena vivirla. Entonces yo creo que una propuesta sería poder difundir los ejemplos positivos de experiencias de gobierno, de experiencias de gestión económica, de experiencias de convivencia ciudadana, donde vivir según la ética hace que la vida valga la pena. Estos ejemplos los hay, sobran, quizás lo que hace falta es más una difusión mucho más inteligente e incisiva de este bien que es mucho más abundante que el mal, pero que hace menos ruido. Yo creo que el mundo de la ética para muchos es un sueño. Amén de que en nuestra época se habla de ética por todas partes. Y al final tú te preguntas si es verdad lo que se está diciendo o simplemente es una fachada, ¿no? Como hablaba hace un rato. Pero la ética es lo que va a mover el mundo y a transformar el mundo. Porque devuelve la dignidad al ser humano. Y hace que el ser humano pueda dar esas respuestas como no tengo precio, no me voy a vender. Claro. O sea, yo valgo más que yo como persona valgo más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que este mundo se tiene que fundamentar en el mundo de la ética. Y una ética personal es la que va a llevar los cambios sociales. O sea, los cambios no vienen por sí solos. Es el ser humano el que realiza los cambios. Estamos totalmente de acuerdo que es lo que está detrás de todo lo que hemos conversado. Yo quiero darte las gracias por compartir. Gracias a usted. Por este rato. Creo que hay muchas cosas que habría que meterse. Hay toda una ética política, hay toda una ética religiosa, social, hay toda una ética, hasta en el mundo de nuestros hermanos, los mareros, los pandilleros. Hay un mundo de ética ahí que está detrás. Hay toda una cultura, una realidad social que expresa también una forma de ver al mundo y una forma de ver al ser humano. Claro. ¿No? Que es lo que al final la ética te demuestra con sus actos, cuando vas a los actos concretos. Gracias por estar, espero que nos encontremos otra vez en otro programa. Muchas gracias. Ha sido un placer.